Bienvenidos a la nueva sesión de la materia de Química de Pirotecnia. En la sesión de hoy comenzaremos por primera vez con los principios básicos de la pirotecnia como tal. Hasta ahora hemos visto lo que es la pirotecnia, los principios básicos de química que nos ayudarán a entender esta ciencia y sobre algunos términos básicos y los componentes importantes de las mezclas pirotécnicas, por lo que ya sabemos lo necesario para entrar al estudio de la pirotecnia. Un aspecto muy importante para maximizar la velocidad de reacción de un material pirotécnico es la homogeneidad. En mezclas sólidas, este aspecto se refiere a la distribución de las partículas que componen la mezcla y se puede observar por qué tan bien combinados estén los componentes. Es decir, que a simple vista sea imposible notar que son dos o más componentes los que conforman el material. Al final, cualquier proceso que ayude a aumentar la homogeneidad aumenta la reactividad, que se refiere a la velocidad en metros sobre segundo o en gramos sobre segundo a la cual el material se convierte en productos. La reactividad es una característica que no será constante ni siquiera cuando se trata del mismo material, pero un buen químico pirotécnico siempre intentará mantener un alto grado de reproducibilidad, para lo cual considera todas las variables que le afectan. La variabilidad produce desviaciones al resultado esperado y es, en esencia, el término opuesto a reproducibilidad. Debido a que es un efecto no deseado, es importante siempre prestar atención a la humedad. Como regla, un químico debería evitar utilizar agua para procesar composiciones pirotécnicas, y así evitar el uso de reactivos higroscópicos. Si es necesario utilizar el agua, que es lo que sucede en algunas ocasiones para fomentar el granulado y el aglutinamiento del material, se debe contemplar el uso de un procedimiento de secado eficiente. El problema del agua es que es un buen solvente de compuestos iónicos y polares, que coincidentemente son los tipos de compuestos que conforman los materiales pirotécnicos. El material se disolvería en el agua y tras secarlo se verán afectados el tamaño de las partículas, lo cual afectará el desempeño y la reactividad del producto. Además, el agua es muy difícil de evaporar en comparación a otros solventes como la acetona, por lo que el secado consumirá más tiempos y recursos. Debido a su dificultad de evaporación, al final podría haber agua residual presente en el producto, la cual absorbería una cantidad significativa del calor aplicado para la combustión, lo que significa que éste sería utilizado para evaporar el agua y no para reaccionar la mezcla. Por último, el agua es un oxidante reactivo con combustibles como el magnesio, el boro o el zinc, por lo que puede reaccionar con ellos para desactivarlos y afectar el desempeño en general. Otra variable es el tamaño de partículas de los ingredientes. La homogeneidad y por tanto el desempeño aumenta a medida que se disminuye el tamaño de partícula. Es importante que un productor de pirotécnicos tenga maneras de medir el tamaño de partícula de sus compuestos. Fuertemente ligado al punto anterior es el área superficial de los reactivos. Para que haya una reacción que proceda rápidamente, el oxidante debe estar en contacto íntimo con el combustible. Disminuir el tamaño de partícula incrementará el contacto entre los componentes, así como también incrementará el área superficial disponible de las partículas. Es importante mencionar que el área superficial es más importante que el tamaño en la determinación de la reactividad. Para que una composición combustione rápida y fácilmente, el material debe poseer una buena conductividad térmica. Una buena conductividad térmica facilita la propagación de la combustión y es un rol que generalmente ocupan los combustibles metálicos, ya que los metales son los mejores conductores de calor. El desempeño de una mezcla se puede ver afectado por el material del que se compone el contenedor en el que se encuentra. Si el material del contenedor es un buen conductor térmico, el calor de la reacción podría disiparse a través de él y el producto podría no consumirse en su totalidad. El grosor del contenedor puede producir un efecto similar si es muy delgado. De manera casi universal, un mayor confinamiento de la composición producirá una combustión acelerada debido a que los gases producidos se quedan atrapados y precalientan el material un poco más cerca del punto de ignición. Tomando en cuenta las variables mencionadas que afectan el desarrollo, los requerimientos para una buena mezcla altamente energética y comercial son los siguientes. Que la composición produzca el efecto esperado con una buena exactitud, que la composición es eficiente tanto en relación a efecto masa y relación a efecto costo monetario. La composición puede ser manufacturada sin la necesidad de equipo específico y caro, y que se utilicen el menor número posible de procedimientos complicados. Que la composición pueda ser manufacturada, tratada, transportada, almacenada y utilizada de manera segura, considerando que se trata como se recomienda. La ignición del material sea consistente y la sensibilidad a la ignición sea la más aceptable en términos de seguridad y desempeño. Que la composición tenga una vida de almacenamiento aceptable incluso en condiciones húmedas,
que sea de baja toxicidad y que su impacto ambiental adverso sea mínimo, tanto de los productos como de los reactivos. Por último, veremos una breve introducción a la preparación de composiciones pirotécnicas, ya que para complementar un poco lo que hemos visto en esta clase. En el campo de la química de alta energía, las operaciones más peligrosas son la preparación de la mezcla, combustible oxidante en grandes cantidades y el proceso de secado de esta. Esto se debe a que en ambas situaciones, grandes cantidades del material están presentes en una sola ubicación, y en caso de alguna ignición accidental, podría suceder una reacción explosiva. Por esto, los procesos donde se mezcla y donde se seca deben permanecer aislados de todos los demás procesos de una planta manufacturera, y siempre que sea posible, es mejor utilizar equipo controlado a distancia. Todas las manufactureras de materiales altamente energéticos deben ser diseñadas pensando en que un accidente va a suceder. De esta manera es posible reducir o evitar el daño al personal y a vecindarios cercanos. Las operaciones de manufactura se pueden dividir en las siguientes etapas. La preparación de los componentes individuales. Los materiales que serán utilizados podrían necesitar un proceso de secado y demolido y filtrado para lograr el tamaño de partícula deseado. El equipo con el que se procesan los oxidantes debe ser diferente al utilizado para los combustibles. En la preparación de las composiciones, se planean las características como la homogeneidad, la cual tiene varias implicaciones para el desempeño, pero también para la seguridad de la planta. La preparación de la mezcla. En esta etapa puede llevarse a cabo de distintas maneras. La manera más obvia es a mano, pero es evitada por razones de seguridad, aunque es una práctica común en mezclas pirotécnicas. Pueden también utilizarse tamices para mezclar los componentes, pero la forma más segura de hacerlo es de forma remota, introduciendo los componentes en un recipiente mezclador que puede ser controlado a distancia, y además este método posee un sistema de dosificación del combustible y de oxidante para mezclarlos de manera lenta y segura. En la etapa de granulación se producen granos de la mezcla por la combinación del polvo con algún solvente. En ciertas ocasiones se utiliza el agua. En el prensado, la mezcla granulada se introduce en contenedores. Finalmente, en la etapa de pruebas, se llevan a cabo pruebas para confirmar el correcto desempeño y los efectos esperados. Hemos llegado al final de esta sesión, pero antes de terminar, revisamos qué hemos aprendido hasta ahora. El concepto de variabilidad y variables importantes a considerar, los requerimientos de una mezcla pirotécnica y la preparación de mezclas energéticas. Es todo por hoy y nos veremos en la próxima sesión.